Pues aquí estamos bajando la 38, hoy que es 19 ya, ¿no? Sí. 19 de agosto, en este momento las 3:25 de la tarde. Aquí comentamos el vídeo, pero no es donde hemos comentado grabar el día de hoy. Ahora vamos a hablar de ese tema. Vamos a aparcar, porque luego tengo que ir aquí cerquita. Vamos a aparcar por aquí cerca de la playa, nos vamos a dar un bañito y vamos a hablar de ello. El mar yo creo que está muy tranquilo también, sin olas, y eso hay que disfrutarlo. Así que, eso sí, hace muchísimo calor el día de hoy. Pues ya sabéis que en esta playa podemos aparcar muy cerquita de la playa. Y creo que voy a dejar el carro aquí a la vuelta de la esquina, a ver si encuentro sombras. Esta es la entrada de la playa de la 38 y lo voy a dejar por aquí. Aquí este árbol da un poco de sombra, ahí delante lo voy a dejar. Os pongo la intro y seguimos grabando. Bueno, pues aquí entrando en la playa de la 38, el chaval nos va a hacer el vuelo de dron ahora. Y creo que vamos a disfrutar de él, con el color del agua. Oye, qué tranquilo, ¿no? Aunque no es la mejor hora, pero sí, todavía se mantiene. Te digo que está muy tranquilo el día. Sí, muy tranquilito y muy relajante. Y qué bueno que nos podamos escapar un ratito. Ya hemos comido, Alex y yo. Nos podemos escapar aquí al mar y darnos... Pues yo pues me voy a dar el baño. Yo creo que tú no, ¿no? ¿O sí? No, no vengo preparado. Ay. Voy a hacer unas fotos por aquí delante, justo de la 38. Me gusta compartirlas. Como esté el día. En este caso, qué bueno poderlas compartir, tan bonito. Bueno, pues así se ve el mar. Así de espectacular. Me voy a ir para la derecha. Por allí está buscando lugar Adriana. También se va a bañar Adriana. Ayer estuvimos en Cancún. Hemos subido el vídeo de Playa de Pines. Me quedan dos más por subir. Otro de Playa Marlin y otro de Puerto Morelos. Eso lo voy a ir subiendo poco a poco, según vayan pasando los días, para tener algo que ofreceros cuando estemos fuera. También desarrollos, alguno que otro. Y ahora, el día de hoy, me he ido a grabar los departamentos que están de entrega inmediata. Y son estudios con vistas a mar desde el roof, con piscina, con gimnasio, amueblados y equipados, para que tengáis entregas inmediatas. Darles un repaso. Fíjate aquí el color del agua, qué bonito, ahí dentro. Yo creo que me voy a meter por ahí. El chaval ha elegido el mismo sitio que yo. Es que está espectacular ese trocito, ¿eh? Hay sitios que son mucho más bonitos, otros menos un poquito, pero tienes que elegir la zona donde tú digas, aquí me encuentro a gusto. Bueno, pues nos vamos para adentro. Dejamos ahí al chavalote que nos vuele el dron. Y yo a disfrutar, que de verdad que hace un calor tremendo. Estábamos grabando en los departamentos que os estaba comentando, que ahora nos vamos a ir para allá y luego volveremos aquí a la playa. Estábamos grabando y cuando nos movíamos en zonas que no había aire acondicionado, que no estaban enchufados, pues sudábamos de lo lindo. Esto es lo que quería grabaros, así este color, esta preciosidad de agua. Y qué gusto de poder meter el cuerpo dentro. Pues sí, voy a extrañar y voy a extrañar mucho este lugar, voy a extrañar mucho. Ay, me picó algo ahí en la pierna un poquito. Voy a extrañar mucho todo esto de aquí. Ahí tenemos a Adriana ya entrando. Bueno, pues aquí sigo, he hecho unas cuantas fotitos. Ya veis qué bonito y espectacular se ve. Pues si queréis invertir, queréis tener una entrega inmediata, ahí os voy a poner lo que hemos hecho Joel, Alan y yo esta mañana, intentando dar un repaso que no es nada fácil, porque te tienes que ir a un desarrollo, a otro y explicar las características de cada lugar. Aunque es la misma empresa la que construye, pero bueno, ahí os dejo esas opciones. Si queréis alguna opción más, si queréis más información, tampoco lo dudéis, poneros en contacto conmigo y ahí lo hablamos. Os dejo con las entregas inmediatas aquí en Playa del Carmen.
Aquí estoy con el mapa donde esta empresa que estamos hoy trabajando, sus entregas inmediatas, porque ya veis la ubicación que tienen, todo está cerca del mar, con buenas vistas al mar. Vamos a tener unas entregas inmediatas en Maimenese, otras entregas inmediatas en Liltown, otras entregas inmediatas por aquí en Midtown 360. Aquí cerca de la empresa tenemos otro que es en Cocoa Beach 2, si no me equivoco, y dos penthouse aquí en Sea Tower. Pues acompañado con Alan y con Joel el día de hoy, qué bueno. ¿Qué tal, En las oficinas. Bienvenidos. Estamos introduciendo al buen Joel Claro que sí. al bajo mundo de la youtubeada. Bueno, pues buenos días a todos. Espero que os interese porque muchos de vosotros nos pedís todavía este tipo de desarrollos que son estudios con vistas al mar desde el roof, Ajá. en lugares específicos muy buenos. Vamos a seguir conociéndolo. Joel, es la primera vez que estás delante de mi cámara. Felicidades. Nos conocemos del gimnasio de hace ya 2 años. Sí, ya unos años de conocerlo. Hasta ahora tengo la oportunidad de trabajar con Paco. Qué bueno. Y uno de los mejores vendedores de aquí de la Riviera Maya, de los más confiables. Muchas gracias. Y pues vamos a hacer hoy un recorrido acerca de las entregas inmediatas que tenemos en excelentes ubicaciones aquí en Menese. Qué bueno. Venga, vamos a conocerlo. Ahora, esto es el mapa para que veáis que esta empresa es la que estamos representando el día de hoy, que tiene 26 desarrollos, ¿no? 27 desarrollos 27. entre Playa del Carmen y Tulum. Hoy, como te decía, vamos a ver lo que son entregas inmediatas que tenemos de $238,000, listas para que vengas y disfrutes tus vacaciones o la pongas a rentar inmediatamente. Acordaros que esta empresa es constructora, dueña de los terrenos y vendedora, como en este caso vosotros. Así que excelente todo lo que tenemos para ofreceros. Vamos a conocer esas entregas inmediatas y dónde están ubicadas. Es fácil grabar las entregas inmediatas con imágenes, pero sí nos vamos a desplazar luego a la ubicación de 2 de los desarrollos. Esto sería la parte del roof. Si ahora me colocas la parte del edificio, que sería esta de aquí, para que veáis que tenéis un roof, desde aquí se ve precioso el mar, luego lo vamos a comprobar. Aquí tenemos el Mario Villanueva, esta es la calle 32, para que nos ubicamos. El Mario Villanueva con la avenida 10 y por delante tenemos la Quinta Avenida. Ubicación excelente, muy valorada esta ubicación, ¿eh, Alan? Mucho. Bueno, soné medio raro ahí. Si estamos justo en la calle 32, entre Quinta y 10, la Quinta Avenida, pues nada más y nada menos que la avenida más famosa en toda Latinoamérica. No lo digo yo, lo dicen todos los turistas. Y la calle 10 pues no se queda atrás. Es una avenida... No, excelente. Ahora si nos ponen otro render vamos a ver la ubicación dentro del edificio de lo que estamos hablando. Este departamento lo teníamos tú y yo ya apartado. Lo que pasa es que tuvo un pequeño problema el cliente y hoy lo podemos enseñar otra vez. Aquí estamos, es que no se ve el nivel de abajo. Vamos a ver el nivel de abajo. Eso es como se vería por dentro. Ya os digo que no es fácil, ¿eh? Vamos a ver. Esta es la entrada del lobby. Aquí tenemos la entrada al aparcamiento. Y subiendo en el segundo nivel, uno de estos es el que está a la venta. ¿Cuál es? Es este. Este de aquí. Es este. Este da frontal a la calle por donde tú entras. Entonces, ese departamento, 40 metros cuadrados, si no me equivoco, ¿no? O sea, así es. Listo, está totalmente amueblado y equipado. Listo para la renta vacacional. Y como decía Alan, a unos pasos de la Quinta Avenida, que es un lugar que precisamente da este negocio, ¿no? ¿Lo vamos a poder ver ahora si nos acercamos Sí, allí? sí, claro que sí. Oye, esto no tiene nada que ver con los departamentos, pero por aquí hay locales comerciales, me parece que tenían uno a la venta. Así es, tenemos ok. algunos locales comerciales también. En este momento hay joyerías, hay barberías. Solamente se admiten giros que den, pues, Que no de comida. plusvalía a lo que es el desarrollo, ¿no? No están a la venta para cualquier gente. Entonces, si alguien está interesado en comprar un local comercial, también se lo podemos ofrecer. El valor del local comercial que tenéis y los metros cuadrados. Son de $190,000 y $200,000, varían de 36 metros cuadrados, 40 metros cuadrados aproximadamente. Muy bien. Pues este desarrollo lo vamos a comprobar luego, vamos a ir a verlo y aquí vamos a decir el precio y también lo vamos a decir cuando estemos allí, para que nos hagamos una idea más precisa de lo que estamos viendo. El precio que tenemos actualmente, porque ya es una entrega inmediata, son $238,000. $238,000. Esta zona, como veis, se ha revalorizado, ha ganado mucha plusvalía desde que empezamos a venderla hasta ahora, que ya lleva 2 años entregado más o menos el desarrollo, ¿no? Así es, ha tenido mucho éxito, es un lugar ícono en Playa del Carmen, está siempre rentado debido a la cercanía a la Quinta Avenida,
al Deportivo Mario Villanueva. A Playa Mamita, por ejemplo. Sí, Al supermercado. Al Soriana. Chedraui Selecto. El Chedraui Selecto, perdón. Y Sí. pues esta súper ubicación. Muy bien, pues con ese precio lo vamos a ver luego. Ahora tenemos enfrente justo el hermano, se podría decir, que ese se ha entregado hace 2 meses, ¿no? Ahí tenemos otro 3 departamento, Ajá. que son 1 o 2 lo que tenemos en Maimenese. Tenemos 2 penthouse todavía disponibles, ahorita los vamos a ver. Bueno, tenemos un showroom y los penthouses se están decorando en este momento, pero la vista es excelente. De hecho, para que se den una idea, enfrente está el edificio y los penthouses son estos de aquí. Son las unidades con su balcón, tienen un roof con una piscina privada y pueden ver el mar desde esa parte, ¿no? Desde esa parte. De hecho, no dudaría que desde el balcón también se pueda ver. No, sí, se verán también, Sí, porque sí. acuérdate que ahí tenemos un departamento en renta Sí. y desde el balcón ya veíamos el mar, ¿te acuerdas? Sí, y lo hay tenemos en la 4ª planta. Este árbol de aquí, cuando árbol florece, obstruye un poco la vista, pero cuando se seca, se ve increíble el mar. Tenemos que esperar a que se seque el árbol, ¿no? Tenemos vista al mar por temporadas. Lo bueno es que podemos ver la calidad que nos entregan. Los penthouse ya sabéis que son de doble altura, porque tenemos en la parte de abajo lo que es el estudio normal y en la parte de arriba pues tienes tu piscina privada, tienes área de soladero, baño privado y una zonita para hacerte tu comidita y tal, ¿no? Así es, este lugar ya está funcionando, lo podemos visitar. El rooftop tiene una vista increíble. Los precios de los penthouse son de $375,000 y 245 los estudios, que solamente queda uno disponible. Ese también ahorita se los vamos a enseñar. También me queda uno disponible allí. Así es. Qué bueno. Pues venga, vamos a irnos a otra ubicación. Nos vamos ahora mismo a lo que es Midtown 360, ¿te parece? Pero antes... Bueno, ahí los propietarios que compraron en Maimenese que se preguntan, ¿cuánto crees que vale mi estudio ahora mismo? ¿Cuánto está en venta el que está disponible? El estudio que está disponible en Maimenese está en $245,000. Bueno, si lo compraste en 140, 150, 160,000, ese es el precio de mercado ahora mismo. 180,000. Felicidades, y no solamente a ellos, sino al que quiera comprar también, como es su precio de mercado. No es que estemos ofreciéndole algo por encima del mercado, sino que aquí la plusvalía va subiendo año a año. Que a veces decimos estas cosas y tiramos la venta abajo. Claro. Porque la persona que quiere invertir dice, bueno, pues yo no voy a pagar tanto. Pues habría invertido hace 2 años y medio cuando empezamos a ofrecerlo, ¿no? Siempre nos encontramos personas que dicen, es que tengo años pensando invertir. Bueno, es que si te sigues con esa ideología, te van a pasar otros 10 años y nunca vas a hacer nada. Ahorita te cuesta 245,000. Pero Si te esperas 2 años, te va a costar 280. Bueno, lo que quería decirles para defenderles, que lo entiendo perfectamente. Había un edificio ahí que lo teníamos que demoler para poder edificar, Claro. No había nada construido, Claro. Estábamos diciendo sobre papeles lo que iba a pasar ahí, que iba a ser gemelo a este que tenemos acá, quizá un poco más grande, algunos departamentos, pero en ese momento es más difícil tomar la decisión porque no ves nada. Ahora que lo ves montado, hecho y tal, pues bueno, se paga un poco más, pero también es seguro. Claro. Es seguro que vas a tener un rendimiento de rentas, esa es una, porque ¿cuánto vas a recibir de rentas en 2 años? Pues a lo mejor lo que estás pagando de más lo recibes de las rentas por la espera que has hecho anteriormente, ¿no? Es correcto. Como dice Paco, aquí en Menezes lo que decimos es que cada año que esperas para invertir es una cuadra atrás, más lejos de la playa. Entonces, pues el momento para invertir es ahora, ¿no? Los precios nunca se repiten. Vamos a ver Midtown 360, ¿te acuerdas? Que tenemos por ahí algún penthouse todavía a la venta. Así tenemos 2 penthouse disponibles, ahorita se los vamos a mostrar. Están en $320,000, a 80 y tantos metros, alrededor de 80, 82 metros de tamaño. Y excelente ubicación también. Venga, vamos a verlo. Lo que estamos viendo ahora es Midtown 360. Su ubicación es totalmente diferente a lo que hemos hablado anteriormente. Este está más cerca del centro, más cerca del ferry, más cerca de, digamos, de la parte más antigua. Pero tiene unas excelentes vistas desde el roof. ¿Por qué motivo? Porque por esa parte también el mar se mete para adentro, en Playa del Carmen. En este edificio yo he invertido, pero quiero felicitar, porque estamos hablando de penthouse, a Héctor, que está en Miami. Saluditos, soy muy buena gente. Entonces ellos invirtieron en un penthouse aquí también y yo invertí en uno de los departamentos tipo estudio, aquí. También tiene una buena plusvalía, acordaros, si necesitáis una buena plusvalía, todo lo tienen hasta que compres ahora el día de hoy. Pero aún más grande, tenemos también algún desarrollo en preventa. ¿Es correcto? Que luego vamos a hablar de esos desarrollos, luego más tarde se los presentamos. Uno de ellos puede ser Santuario en Tulum, otro puede ser Live, aquí en Playa del Carmen, ¿no? Sí, ahorita estamos hablando de las entregas inmediatas o casi entregas inmediatas,
Pero pues ahí si todavía quieres encontrar precios más bajos, tenemos preventas. Bueno, estos departamentos son grandecitos, la verdad, yo compré un estudio de 47 metros, así que los penthouse son de 90 y tantos metros, más o menos. Así es, están en $320,000 y nos quedan 2 disponibles, que serían estos dos de la esquina, el 1 y el 2. Ok, estos departamentos no dan hacia el mar, sino lo que hacen es dar hacia la parte interior, hacia la selva, por decir algo, hacia la carretera. Tenemos aparcamiento, tenemos lobby recepción, tenemos ahí arriba el gimnasio, tenemos también piscina infinity mirando al mar y tus piscinas privadas en el penthouse, que lo tenemos ahí. Se entregan amueblados y equipados, ¿es correcto? Así es, listos para disfrutar o proponer en la renta vacacional, lo que gustes. Ahí no sé si nos vamos a acercar luego o no para enseñarles la ubicación. Sería bueno acercarnos en un momento, pegar un salto. Claro. Pero ahora mismo está en construcción porque se va a entregar, todavía no está terminado, se va a entregar en el mes de octubre, noviembre aproximadamente. Podemos pasar a grabar por fuera, pero no podemos entrar. Exactamente, pero ahí tenemos el chavalote que está con el dron y nos puede dar unas imágenes tremendamente hermosas. Ok. Y aparte, podríamos subir al edificio que hay al lado, justo al lado de este edificio tenemos otro que también es hermano. Ah, bueno, eso sí, sí podemos Y en el entrar. otro podríamos subir arriba al roof para que se hagan una idea de las vistas tan bonitas que tienen al mar, ¿no? Claro, las ubicaciones son excelentes siempre para que tú disfrutes del lugar de Playa del Carmen, ¿no? Como el destino turístico y pues claro, para que se rente fácilmente en la renta. Porque esta ubicación de cara a ir andando a la playa, porque ya no te hablo de vehículo, aunque tengas aparcamiento, te hablo de ir andando. En 7-8 minutos tú llegas a la playa, en 5 o 6 minutos llegas a lo que es la Quinta Avenida. Tienes un Walmart tremendo y el ayuntamiento a 3 minutos andando. Tiene todo lo que necesitan para que sus vacaciones, sin necesidad de un carro ni rentar un carro, puedan disfrutarlas. Así es, las ubicaciones son excelentes. Luego, por dentro son bastante amplios. Yo el que, bueno, ya lo he comentado, 47 metros está muy bien. Así que te vas a quedar con ganas de decir, me están dando muchos metros, si yo quiero privacidad, me voy a hacer ahí un... Bueno, los penthouses son más grandes, Sí, ¿no? Vamos, claro, hombre, tenemos Sí. la parte de arriba. con la parte de arriba. Son de 90 a 91 metros. 90-91 metros cuadrados. Sí, 82, 90 metros, depende, tenemos 2 ubicaciones ahí y pues, las podemos visitar. Entonces, las dos ubicaciones están ahora en $320,000. Así es. Y cuando yo quiero hacer un apartado de algo que se va a entregar pronto, porque este se va a entregar en 2 o 3 meses como mucho, o entrega inmediata, ¿cómo hacemos el apartado y cómo funciona el resto? Mira, el apartado lo hacemos por $5,000 y el resto pues ya somos súper flexibles contigo. Nos dices más o menos en qué momento podemos meter el resto del pago. O sea, en realidad te lo podemos llegar hasta diferir o hacemos la fecha para que hagas un solo pago. Pero como se entrega inmediata, a lo mejor diferir en una preventa es más fácil porque te lo van a entregar en 2 años, años y medio, y aquí la entrega inmediata a lo mejor te lo pueden hacer como mucho por 6 meses. ¿Es así, correcto? Así es, eso es correcto. Bueno, pues esto lo vamos a visitar luego y ahora nos vamos a Sea Tower. Sea Tower lo tenemos aquí al ladito. ¿Hay algo más que decir? No, aquí justo está, que señalaste A la para acá, está espalda, de este ¿no? lado. Ahora, cuando salgamos de aquí, se nos enseñamos. Sea Tower es un desarrollo que se va a entregar el 1 de octubre, un mes y pico. Y ahí solamente tenemos 2 disponibles también, 2 penthouse, uno frontal al mar, que se ve el mar precioso, y otro en un lateral que también tiene vistas al mar. El que tiene vistas al mar laterales tiene 90 metros, cerca 89, Así es. y el otro tiene 79, más o menos. Sí, ¿Es los correcto? dos son muy similares de tamaño, sin embargo, como decías, uno es directamente la vista desde tu alberca privada vas a estar viendo hacia el mar, ¿no? El otro sí, la vista de tu alberca es lateral, pero aún así es excelente ubicación y excelente inversión. Pero aquí pueden ver la gran diferencia que hay de tener algo frente al mar, en el precio estoy hablando, a tenerlo en el lateral. Yo creo que hay una diferencia de cerca de $100,000, ¿no? Más o menos. Así es. ¿En cuánto tenemos el que es frontal al mar? ¿450.000? $450,000 y 350 el que es lateral. ¿Y el lateral, has dicho cuánto? 350,000. Entonces tenemos $100,000 de diferencia Así es. y 10 metros creo de diferencia también. Así es. ¿Qué gana el que es más barato? Lo que gana, pues para empezar, estás obteniendo un penthouse, que son las unidades más exclusivas, y pues sí, tal vez no tengas una vista al mar, pero tienes al lado lo que es el rooftop, que la vista es igual de increíble que el otro. Sí tienen vistas al mar laterales, lo único que si quieren vista frontal se irían al roof. Sí, sería como decir una vista parcial, Ujú. Sí. y el que está enfrente, digamos, este edificio, el que está disponible es este, en el otro edificio,
No sé si puedes poner ahí la imagen del otro Sí, voy edificio. a parar un momentito hasta que esté. El render, imaginaros, todavía no se ha entregado el desarrollo, pero sin embargo vamos a ir a su ubicación, que la tenemos aquí, nada más saliendo de la oficina un minuto andando, y vamos a ver que el render creo que es peor de cómo se va a entregar. ¿Tú cómo lo ves? La verdad, a mí yo solamente vi que se cambió un poco la piedra y se puso más alto. No, aquí se ve muy chaparrito, la verdad Sí. es que está más alto. Sí. Cambió la piedra, pero todo lo demás lo veo igualito, excepto que todavía no le ponen las plantas. Hombre, las plantas es lo único que le va a faltar a lo que vais a ver, pero a mí personalmente, cuando he visto el render, lo que tú decías muchas veces cuando grabábamos en las preventas, que no había nada edificado, Sí. que aquí los renders que vemos, que son muy bonitos, luego lo mejoran aún más ya terminados. La verdad es que cuando te paras frente al edificio, impone, y yo en lo personal pienso que se ve mejor en vivo que en el render. Exactamente, eso es lo que yo te quería decir. Sí. Joel, pues yo creo que lo que vamos a hacer ahora es salir por la puerta, dejarnos la pantalla de lado, nos vamos a pasar, dime. Sí, más que acuérdate que íbamos a mencionar cuál era Ok. los disponibles. Este es el de $450,000, pero Este de aquí. son Estos dos. estas dos partes. Desde aquí tienes unas vistas increíbles al mar. Sí. Y enfrente tienes esta parte que es protegida, un área protegida. Y el que está disponible de este lado Es está en $350,000. Es 10 metros cuadrados más grande, pero tienes vista parcial. Claro, porque desde aquí, en vez de mirar hacia el frente, miras hacia el lado. Ajá. Y como la vista que vamos a tener luego desde el roof con la piscina Infinity es maravillosa, esa vista es frontal y lo que tú estabas diciendo, tenemos un manglar delante, no hay ningún edificio y la vista es muy larga, muy grande. Sí, para los que luego te dicen, quiero una vista al mar garantizada. Ese. Ahí lo tienes. Así. Y los metros que hay desde el edificio hasta el mar son 250 aproximadamente, que es el manglar que tenemos delante. Sí. Así es. Sí. ¿Qué os Sí. parece? Sí, la ubicación es excelente. Este tema del manglar lo hace muy atractivo y hace ver una vista que ya vamos a ver hacia toda la bahía que es de Punta de Diamante. Se ve espectacular y los colores del mar estos días han sido también espectaculares. Bueno, dime. Para los que no sepan, tenemos una bahía. Aquí en Playa del Carmen hay una bahía. Mucha gente no lo sabe, pero hay una bahía. Bueno, yo otra cosa, no lo hemos resaltado mucho, pero cuando tú compras unos departamentos con esta empresa, todas las amenidades que te están dando de verdad merecen la pena y es un agregado a tu departamento que también lo vas a disfrutar. Como puede ser en este caso, explícame un poquito. Sí, y bueno, un comentario. Aquí caminas unos pasos hacia atrás, metros, y está la famosa Quinta Avenida. Exactamente, mueves para la parte de atrás. Entrada al aparcamiento, entrada al lobby, tus ascensores. Arriba que tienes gimnasio, piscina Infinity. ¿Qué más tenemos por ahí en ese edificio? Bueno, ¿Qué es lo entrando por importante? acá, pues es como lo mencionaste, el estacionamiento subterráneo, el lobby con recepción, tiene seguridad 24 horas, el elevador, porque Ajá. muchos edificios se ahorran el elevador, aquí la compañía no escatiman esos gastos. Elevador, llegas al roof y en el roof tienes la piscina privada con increíbles vistas al mar, el gimnasio, Área de soladero, mesa para asoleadero. sentarte, spa. Spa y claro. baño y duchas. Sí, todo lo necesario. En realidad las personas que visitan nuestro destino tienen muchas cosas que hacer, ¿no? Pero cuando están precisamente en el desarrollo no van a querer salir de ¿no? No vas a tener todos los servicios cerca, caminando y el lugar va a ser súper a gusto, parte de estar cerca del mar. Bueno, pues ahora hace falta demostrarlo saliendo a la calle y vamos a visitar esos lugares, ¿os parece? Adelante, Muy bien. vamos. Estamos al lado de la oficina y el desarrollo que hemos hablado último, que es Sea Tower, es ese de ahí, que se va a entregar en un mes. Nos vamos a acercar acercando al desarrollo, fijaros. Por aquí llegamos al mar, 200 metros, está Playa de Pelícano, Playa Element y Coco Reef, Coco Beach. Este desarrollo, como estábamos hablando ahora en los renders, yo te estaba comentando que a mí en persona, que todavía no está entregado, me gusta aún más que en los renders. Vamos a comprobarlo y le vamos a explicar lo que es la ubicación. Ale, no sé si tendrías que subir el dron, aunque sea un minuto. Un minutito simplemente para que vean la altura y lo que se ve hacia el mar. Pues esto es lo que estoy hablando. Ahora es porque está con plásticos, ¿no? Pero la impresión que tienes es mejor aún que en el render. Sí, La no, ahí entrada al todavía. aparcamiento, la entrada al lobby. Esta callecita muy tranquila, muy relajada. A 50 metros tenemos la Quinta Avenida, de la zona más tranquila de playa, aquí.
Hasta podrían ir a la playa por aquí si no les molesta, que no está asfaltado, pero pueden ir andando como hacen todas estas personas. Van a Coco Beach, la playa Coco Beach, que la tenemos ahí delante. Las vistas que tenemos de este manglar desde aquí, desde la tercera planta, ya tenemos unas vistas estupendas, ¿eh? Sí. Y luego, lo que le queríamos comentar, fijaros la construcción, estábamos a 1 de octubre se va a entregar. El que está disponible es el segundo de ahí, ¿no? Sí, este de acá. El segundo, ese que estoy señalando. Ya. Esa es la vista frontal, la parte de última más el roof que tiene, que es donde tiene su piscina privada, su área de soladero. Otro Y baño. luego, al ladito ya se pueden conectar si quieren con la piscina Infinity que tenemos ahí al lado. Que van a ver las amenidades desde el vuelo de dron, del chavalote, excelentes amenidades. Y lo que tú decías, que puedes ir dejar tu carro y puedes hacer todo andando. La Quinta Avenida aquí a 50 metros, la playa a 4 o 5 metros y diferentes restaurantes por la zona. No, y lo que mencionábamos el otro día, que esta parte de la Quinta Avenida es otra vibra. Aquí comienza la nueva Quinta Avenida, esta zona. Es muy tranquila, que sí. Muy tranquila, gente más deportista. Oye, ¿no te quedaste como nosotros sorprendidos que un lugar como este, que es lo que estábamos diciendo anteriormente, que cuando lo ofrecimos por primera vez y confiaron en nosotros los clientes, esto es lo que estaban viendo, los clientes no veían otra cosa, era un lugar así, que le decíamos, aquí vamos a levantar un edificio, un tipo de estudios, departamentos en tanto dinero. ¿Te acuerdas cuando hablamos de la plusvalía? Bueno, pues ya es una realidad. Sí. Tenemos grabado por ahí unos avances que lo vais a ver en España, porque estuvimos el otro día también aquí grabando con Alan, pero hoy estamos hablando de la disponibilidad que tenemos en Playa del Carmen. Este es el primer lugar que le estamos enseñando. ¿Qué te parece? Así es, son excelentes ubicaciones. Vas a encontrar muy pocos con estas vistas, esta ubicación. Y pues como decíamos, queda el 502. Ah, y el otro que no lo hemos dicho. Ajá, y el de la esquina contraria, el 506. Acércate, Alan. Sí, tenemos, fíjate, el otro penthouse que es más grande, 10 metros, es justo el de la esquina ese, el de arriba, y la parte posterior de atrás. Ese tiene vistas parciales. ¿Por qué decimos vistas parciales? Porque miran hacia allá, es más alto que estos edificios que tienen delanteros. Preguntaste de una ventaja que tenía este de acá. ¿Cuál sería una ventaja? Que vas a poder apreciar el atardecer y también, bueno, no el amanecer. No te dan tantas horas de sol tan fuerte, ¿no? Esa Claro. es otra. Claro. Ahorita Entonces, fíjate, el sol está aquí y ahí tiene sombra. Mira, ahí va el chaval con su vuelo de dron, va a subir, va a bajar 1 minuto y medio, ¿vale? No más, porque ahí vas a subir el dron bastantes veces. ¿Qué te parece? Bueno, pues vamos a parar un poquito, vamos a ponernos el vuelo de dron y nos vamos a ir a otra ubicación que tenemos aquí al ladito, con otro edificio terminado, entregado hace poquito, pero para que veáis la calidad con la que se entregan este tipo de edificios. Delante de Coco Beach 1. Este le hemos grabado la entrega del edificio ya se estaba entregando hace 1 mes y medio que se empezó la entrega. Ya lo veis lo fantástico que se ve con su entrada al lobby, la parte del aparcamiento, pero aquí al ladito tenemos otro que es Coco Victor, que se está pues ya acabando para dentro de 6 meses, 8 meses aproximadamente, y ahí tenemos disponibilidad de algún penthouse y de un estudio, pero fijaros que el estudio, que está en la 5ª planta con vistas al mar seguramente, ese estudio que tenemos por ahí arriba, ¿en cuánto está valorado? ¿320.000 dólares? $320.000 no es la mera esquina, es el que le sigue. Ah, ok. Pero El las segundo. vistas que tiene
pues imagínate, no tienes edificios de aquel lado. Pues $320.000 un estudio. ¿Los penthouse en cuánto están? El penthouse está En 350. 350. 350.000. Entonces, un penthouse, pues por 30 metros más, 350.000, pues sí, $30.000 más. Sí. Lo tenemos en la parte de arriba con 90 metros cuadrados. Solo que los aproximadamente. penthouses están hacia el otro lado, Hacia el otro por lado. eso la diferencia de precios no es tanta, porque tienen la vista más como hacia el atardecer. Ahora lo que vamos a ver aquí es cómo está entregando el desarrollo, lo que es el desarrollador, la calidad, cómo está por dentro. Vamos a ver un departamento de aquí para que se hagan una idea de lo que van a encontrar si les dan el Coco Beach 2, si le dan Sea Tower, si le dan Sí. los otros. ¿Te parece? Así es, vamos a ver este desarrollo terminado. Vamos a conocerlo. Esta es la entrada. Aquí hay un código para entrar y también una persona que te atiende ahí una vez que entras. Pues este es el lobby. Nos vamos a ir para el ascensor. El departamento de muestra que está por aquí, justo aquí al ladito, para que veáis los detalles que tiene el pasillo. Vamos a ver el departamento. Joel, el departamento que tenemos aquí al lado, el estudio de $320.000, tiene 47 metros cuadrados. Aquí ahora mismo lo tienen cerrado con la cortina. Voy a encender la luz del baño. Y como veis es un baño con mármol a ambos lados, prácticamente, solamente esta pared pintada. Baño de calidad, también en suelo. Así como lo estáis viendo se lo entrega, ¿eh? Volvemos otra vez a lo que es el estudio. Y como veis nos dejan barra americana, cocina completa, biombo en este caso, no siempre. Tenemos aire acondicionado, una cama king size bastante amplia. Un closet en este caso, pero no todos los desarrollos tienen esta forma de lo que es la distribución. Nos vamos a encontrar que dependiendo de qué desarrollo, de qué año se ha entregado, es diferente la distribución. Lo que sí que vamos a ver es la calidad de lo que nos entregan, como las paredes, el suelo, la calidad de los muebles, porque el colchón te lo entregan, pero lo que estáis viendo de decoración no. Y la terraza, como veis aquí, en este tipo de terraza, pues depende de dónde esté ubicado, vas a ver de unas vistas o de otras. Como estamos allí en la quinta planta, en el edificio al lado, pues tenemos vistas al mar, con toda seguridad. ¿Y qué más les podemos decir? Pues aquí la calidad que manejamos, podemos checar todo el tema de las paredes. Excelente, ya listo para recibir papel tapiz. Y pues mira, hasta los detalles que tenemos Zoclo. En realidad, no muchos desarrolladores utilizan estos acabados, ¿no? Muy bien. Pues ya hemos visto uno de los departamentos, vamos a seguir viendo más departamentos, vamos a seguir viendo más ubicaciones, acordaros. También tenemos disponibilidad en Coco Beach 3, que es una preventa todavía a largo plazo, y Coco Beach 4 aún un poquito más largo, ¿no es así? Así es, tenemos en diferentes fases de construcción y diferentes opciones. Aún todavía tenemos entregas en 2026, 2025, entonces tenemos varios inventario que ofrecerte. Nos vamos a ir al roof para que veáis las vistas al mar y ahí os podemos explicar algo más. Entrando a lo que es el roof, ya lo hemos grabado 2 o 3 veces, yo creo que más. Pero es excelente, en esta parte tenéis sombra, lo veis, la área de masaje, el área de jacuzzi. No todos tienen jacuzzi en el roof, acordaros. Sí tienen una piscina infinity como esta y la mayoría de desarrollo la tienen mirando al mar. Fijaros qué vista tenemos el día de hoy por aquí y por allí, por aquella parte. Es una laguna, ¿no? ¿Eh? Es una laguna. Sí, porque está muy tranquilo el mar, no tiene nada de oleaje, nada, absolutamente nada, precioso. Y bueno, pues aquí tenéis la área de camastros, también tenemos área de ducha y baño ahí atrás, área de bar que tenemos aquí también, de este que es, te puedes sentar, que ahí hay unos asientos dentro del agua. Y bueno, y la parte de bar está para sentarte con tus cosas. Alan, espectacular, ¿no? Lo que sigue. Lo que me he acercado aquí porque les quiero... No puedo ni hablar de las vistas. Aquí les quiero enseñar a ver si puedo manejar lo que es la cámara. Aquí detrás tenemos Coco Beach, no, aquí están los penthouse. Detrás de los penthouse, que no puedo entrar, tenemos Coco Beach 3, Que está construyendo. que todavía queda disponibilidad, que es lo que me estaba diciendo aquí. Y también tenemos Perdóname que te interrumpa. No digo, termina si quieres, pero esa es la bahía que siempre decimos. esa bahía que tenemos ahí. Sí, esa es la bahía. Donde está Playa Punta Esmeralda. Esmeralda. Exactamente, qué bueno. Bueno, pues Está súper padre el día de hoy. en el edificio de aquel lado, justo detrás de esta pared, están construyendo Coco Beach 1. Vamos a ver si os puedo enseñar algo desde aquí.
Me voy a ir a esa esquina de ahí al ladito. Acuérdate, Joel, que el micro está en marcha por cualquier cosa. Y el área de baño la tenemos aquí a la derecha. Tal vez vas a poder grabar el que está disponible desde acá. Ten cuidado. Bueno, yo me voy a asomar y aquí podemos ver El de allá. el de la esquina, el que está disponible. No en la primera esquina, uno antes. Uno antes. Uno después, más bien. Entonces, aquí como estáis viendo, ya se puede ver la parte del roof de Coco Beach 2. Está espectacular, de verdad. Y pues esto es lo que os queremos enseñar, la calidad, cómo se entrega. Ah, el gimnasio todavía no se lo he grabado, para que lo vean también. Ahí le mando un saludo a nuestro famosísimo Luis Castillo. amigo Luis Castillo, ya sabías. Ahí tiene también su condo pegadito al que está a la venta. Sí. Y mira la vista que va a tener. Es que me manda meme Luis Castillo de las construcciones que le están ofreciendo por allí. Y la verdad que son muy futuristas esas construcciones que estáis construyendo. Lo digo con mucha ironía, la verdad. No sé si lo has entendido, pero bueno. Aquí tenemos la entrada a lo que es el gimnasio. En el gimnasio se entregan también una equipación bastante buena. Y aunque no es muy grande, pero fíjate que está dentro con tu aire acondicionado y tú aquí haciendo gimnasia y luego dándote una duchita y parándote aquí a tomar el sol si quieres, por la mañana o por la tarde, por la noche, cuando tú quieres. Por eso este tipo de departamentos, tanto puede ser a nivel familiar, a nivel de nómada digital, acordaros que se oye lo que habláis. Y para parejas, total, que esto, por ejemplo, este estudio que acabamos de ver, como teníamos la cama king size y también el sofá cama, perfectamente cuatro personas sin ningún problema. personas sin ningún problema. Exactamente. Pues nos vamos a ver otra ubicación, ¿te parece? Así es, vamos. Nos vamos a Maimenese y Little Town, que están pared con pared prácticamente, enfrente uno del otro. Así es, super ubicación también a pasos de la Quinta Avenida y el Deportivo Mario Villanueva. Y Playa Mamitas. a 3 Playa minutos. Mamitas, todo el lifestyle de Playa del Carmen. Venga, vámonos para allá. Chavalote, ¿te ayuda mucho a hacer estos recorridos? Sí. Hoy tenías que estar en la reunión de tu empresa y estás aquí apoyándonos para el vuelo de dron, ¿eh? Que te disculpen. Porque chaval también trabaja en bienes raíces, ya lo sabéis, pero puede ofrecer departamentos de todos sitios, así que también le conviene venir aquí y ampliar su conocimiento. Delante del ascensor, estamos aquí en uno de los penthouse, que esta es su salida para lo que son las amenidades, estamos en la parte del roof. Y aquí tenemos cómo sería un penthouse en la parte de arriba. Y este penthouse, como estáis viendo, pues tiene su piscina, en fin, bueno, privada, que todavía no está llena ni nada, con estas vistas a lo que es la parte interior, la parte de la selva, y donde tú aquí pondrías tu camastro, pondrías tu mesa si quieres, área de lavado, tienes un baño completo ahí, y entrada para tu departamento para abajo o la entrada a la parte del roof. Y el atardecer por este lado. Sí, eso es el atardecer. Y esta es la parte de arriba de lo que es el penthouse. Es que el que tenemos aquí al lado, que está en 350.000, aparte de lo que es el departamento, la parte de arriba. Así es exactamente la tipología penthouse, es la peculiaridad que tienes doble nivel, ¿no? Donde puedes hacer varias modulaciones una vez que ya lo tengas, puedes hacer tu personalización aquí, llenarlo de plantas, si quieres hacer una palapa, estás en todo. Como veis, el penthouse no está terminado todavía, porque tienen que pintarlo, tienen que dejar en buenas condiciones, tienen que terminar los detalles, pero bueno, aquí están trabajándolo, por eso hemos podido entrar, porque si no, no podríamos entrar, pero sí os podemos enseñar lo que tenéis, suelo de mármol, baño completo, como está ahora aquí Alan abriéndomelo, baño completo como el que tenéis abajo, en la parte de arriba. Y con regadera y todo, no solamente es lo que Exactamente. Bueno, pues nos vamos. Y el acceso a la parte de abajo. Digo, si lo quieren ver, podemos, creo que Sí, el acceso es esta parte, pero creo que estará cerrada. No, está abierto. Esto serían las escaleras para ir a la parte de abajo. Ya os digo, por ejemplo, están ahora con los detalles, hay que taparlo, hay que arreglarlo. En las paredes hay que pintarlas todas. El departamento todavía no está ni con los muebles colocados, por ejemplo, para que veáis la diferencia que hay. Y pues la entrada la tienes aquí, tienes otro baño aquí a la derecha, completo, como el que hemos visto arriba, la área de cocina completa y la distribución de los muebles que va a ser diferente a lo que hemos visto en el de abajo, ¿no? Un poquito, no mucha diferencia, pero bueno, un poquito. Y luego la terraza, porque los penthouse lo bueno que tiene es que desde tu penthouse creo que tienes otras vistas. Muy bien dicho, venimos buscando cobre y encontramos oro. Sí, porque, mira, También la este es el Coco Beach 3 porque estamos en la parte de atrás. Esto va a ser Coco Beach 3, que ya empezó la obra hace unos meses,
ya la podemos ver cómo se ve. Hay unos cuantos seguidores que han comprado aquí en Cocovis 3 y hace poquito otro seguidor, gracias a Héctor, desde Miami, que también compró un par de departamentos aquí. Y podemos verlo cómo se ve en este momento el tema de la obra. Entonces tenemos el Cocovis 1, que es este donde estamos, que es totalmente entregado. El Cocovis 2, que sería la próxima entrega de lo que es los Cocovis, ¿no? El tercero, que es este, y luego el cuarto lo tenemos aquí justo a la izquierda, muy cerca de la 38, la más famosa avenida de playas. Bueno, pues nos vamos, así se ve feo, pero cuando lo entregan se ve precioso. Los colchones nuevos, todo, tu sofá, cama, etcétera, ¿no? Nos vamos a ver otro de los desarrollos. En lo que es el lobby de nuevo, esta sería el área de coworking, para que vosotros podáis hacer vuestras reuniones y con aire acondicionado. Aquí te puedes bajar también con tu ordenador y trabajar aquí un poquito, total, que vas a estar a gusto. Pero hay una novedad todavía, nos íbamos a ir y me acordé. Tenemos aquí un local disponible para que tú puedas poner tu negocio. Lo tenemos en la parte delantera de la calle, pero vamos a entrar por la parte de atrás al negocio. Este es el aparcamiento que te ofrecen en el edificio, esta sería la entrada. Y nos vamos a ir a la calle para enseñaros el local comercial que está a la venta. El área de coworking que os he grabado antes dentro, y el local comercial que os estamos ofreciendo está aquí en Cocovis 2. Vamos a ver cuántos metros cuadrados y qué precio tiene. 37 metros cuadrados tiene uno de estos locales, 37 metros cuadrados, $220.000. $200.000. Ah, $200.000. $200.000. Si tú quieres ser propietario de un local comercial aquí en Playa del Carmen, porque se puede utilizar de dos maneras, o lo compras para luego revenderlo, no revenderlo, sino ponerlo en renta y te lo alquile a alguien para negocio, o tú mismo tienes tu negocio, lo quieres comprar y aquí puedes poner tu negocio, que es una zona muy tranquila, pero que hay mucha gente residencial. Nos vamos porque hay mucho ruido. Cocovis 4 ya empezó también la obra, ya empezaron a trabajar. Cocovis 4 lo tenemos ahí al ladito. Y detrás tenemos la avenida 38. Nos vamos a ver otro desarrollo. Tenemos el Mario Villanueva, esta es la avenida 10, esto es la 38, y fijaros la ubicación donde nos vamos a acercar. Justo aquí en la entrada del Mario Villanueva, justo aquí en la entrada, voy a ver si puedo aparcar el carro. En esta entrada, en esta calle de enfrente, tenemos los dos desarrollos que os quiero enseñar. Ubicación excelente. Me voy a parar por aquí, donde hay una sombra, porque da mucho calor el sol el día de hoy. Y vamos a verlo. Es muy buena opción para hacer deporte de forma gratuita, porque podéis entrar todos los días abiertos. Ahí tenéis el Chedraui Select, por ejemplo, la Quinta Avenida aquí al ladito. Son los dos desarrollos que os quiero enseñar, las entregas inmediatas que tenemos. Este se entregó hace unos meses, 3 o 4 meses, ya no me acuerdo exactamente, más o menos 3 o 4 meses. Este es Maimenese, ahí lo tenéis en la placa. También entrada al lobby con vigilancia y código. Aparcamiento, fijaros qué bonito los entregan. Y este otro que tenemos en mi espalda, porque este cuando lo grabamos la primera vez había un edificio, lo tuvieron que tirar abajo. Es este otro, este es Little Town, son muy parejos el uno y el otro. Aquí suelen ser los departamentos de unos 40 metros cuadrados, a mi espalda suelen ser la mayoría de 40 y tantos metros, 45, 47, algunos de 29. Entrada al aparcamiento, entrada al lobby. Locales comerciales en la parte de abajo. Aquí creo que hay un local comercial que es aquel de allí, no estoy seguro ahora. Le voy a preguntar aquí. Joel, aquí abajo tenemos un local comercial en venta. Así tenemos dos locales comerciales en venta en $190.000 y $200.000. ¿Cuáles son los que están en venta? Este y el de la orilla. El del medio y el del lado, ¿no? En donde está la joyería está en venta y el otro también. Estos dos locales, $190.000 y $200.000. Estáis al lado de la Quinta Avenida y al lado de la 10, también de la avenida 10, donde está el polideportivo. Esto es importante saber la ubicación. Ir a Playa Mambitas andando, estamos a 4 minutos andando, Claro, prácticamente. sí, súper cerca de todo lo más bonito de Playa del Carmen. Aquí en Little Town, ¿qué les podemos enseñar? Me dijiste que había un departamento en venta, ¿no? Así es, tenemos Tipo estudio. un departamento tipo estudio en $238.000, entrega inmediata, amueblado, equipado, listo para está aquí en el segundo nivel. ¿Cuál sería el del segundo nivel que tenemos a la venta? ¿230 y qué? Es el 203. Este de aquí es el que está Ajá, en venta, justo el segundo nivel, ese de ahí. 200, ¿me has dicho 30.000 o 38.000. 38.000, ok. Se entrega amueblado y equipado. Y estáis en una ubicación excelente, 40 metros cuadrados si no me equivoco, ¿no? Este está de, 40 metros cuadrados. Vamos a conocerlo por dentro, ¿te Vamos. parece?
Alan, estás súper ocupado el día de hoy. Los lunes, de verdad, No. los lunes nos machacan, ¿eh? El lunes a domingo siempre estoy. Igual, ¿no? Todos los días. Sí. Y ahorita hoy. ¿Qué tal? porque ¿Cómo es estamos? tarde, pero normalmente De Meneses. de las 8 de la mañana ya tengo. Esta es la Sí, entrada del la- lobby. el Como 203. veis, aquí te atienden. Tienes el ascensor, el sofá, área de descanso por aquí. Y estas son las unidades de la planta baja. Ahí tenemos entrada de luz y de aire. Y por aquí las escaleras. Así que así se ve el edificio por dentro. Salida del ascensor, la segunda planta, fijaros cómo se ve, la entrada a tu departamento, espectacular, ¿a que sí? Y llegamos ahí, no sé si hay luz en este momento. Y bueno, pues aquí a la entrada tenemos la cocina. En este caso Lee Town se entregaba así en su momento. Luego cuando vayamos a Meneses vais a ver el cambio que hay de ubicaciones también. Cocina completa con todo lo que necesitáis, quemador, horno, microondas, nevera, todo eso te va incluido. Aquí han puesto decoración. La decoración no va incluida, pero sí los asientos, la mesa, el sofá cama, la cama king size, los detalles que hay en la parte de arriba que son espectaculares, el aire acondicionado, las cortinas para que no entre la luz, el closet, en este caso tenemos la ubicación del closet de ahí. En Meneses creo que tenemos aquí precisamente la cocina, la distribución cambia. versión distinta, Claro. modelo distinto. Sí, luego arriba podéis aprovechar para hacer algo con un carpintero y guardar vuestras cosas personales en caso de que lo pongas a la renta vacacional. Y una buena terraza, como estáis viendo, ¿dónde te da? A la calle, precisamente. Una buena terraza. Pues este departamento es el que puedes comprar en $238.000 con esta calidad que te están entregando. Ya para poner a la renta nada más que lo tengan disponible. Así es, ya está listo para ponerlo a generar dinero. No te lo entregan con la decoración, ya lo he dicho, aunque lo veáis así. No sé si va incluida o no en este caso. No, en este caso no, pero siempre pues estamos Se puede abiertos a negociar. propuestas, claro. Bueno, pues ya lo veis, espectacular. Si en caso que tuvierais que pagar la decoración, quiere decir poner sábanas, mantas, toallas, cosas de cubiertos para la cocina y ese etcétera, con 4 o 5 mil dólares estaría cubierto, ¿no? Aproximadamente como $7,000, creo que es el paquete, pues que lo que sería un llave en mano, ¿no? Más o menos es lo que Exactamente. te anda saliendo en cualquier lugar en Playa del Carmen. Sí, porque la televisión, ¿dónde va? Va ahí, ya está preparada para que le puedas poner una televisión, por ejemplo. ¿Vale? Pues vamos a enseñarles lo que es el rooftop para que lo vean, Claro. y desde ahí les enseñamos el edificio de enfrente. Luego ya nos subimos al otro. Aquí en este edificio solamente tenemos esta entrega inmediata, ¿no? Así es, esta es la última unidad disponible en este edificio. Ya está posicionado el edificio, ya tiene un par de años trabajando, entonces ya ha tenido muy buenos resultados y como viste la cercanía, todo lo más bonito de Playa del Carmen, ¿no? Venga, vamos a poner el roof, pero a lo mejor hay personas allí. Sí, hay alguna persona bañándose, así que para una parte no voy a grabar para la otra. Bueno, esta es la alberca, la piscina Infinity que tenéis. Fijaros qué vistas al mar, maravillosas. Acordaros, lo que tenemos aquí en la parte de arriba también es vuestro, porque lo estáis pagando con un mantenimiento, así que hay que aprovecharlo porque no solamente compras 40 y tantos metros cuadrados de departamento, que también estás comprando esto, ¿no? Que estamos hablando. Así es, zonas exclusivas, con albercas, con vista al mar, o sea, es un condo en el mar Caribe, ¿no? Totalmente. Sí, exactamente. Aquí tienes tu gimnasio también. digamos que- Voy a grabarme para mí, para no perjudicar. Y justo aquí enfrente tenemos el edificio de al lado, que también lo vamos a grabar con sus penthouse en la parte de atrás, la alberca Infinity ahí delante y también unas vistas excelentes. Acordaros que tenemos hasta palmeras en la parte de arriba, muy buena vegetación. Aquí tiene que crecer en el enfrente, pues se ha entregado hace poco. Y bueno, ¿qué más les podemos comentar, Alan? Bueno, me acuerdo que cuando entré a trabajar a la compañía, había una team leader, una supervisora que decía, no solamente estás comprando un condominio, estás comprando una propiedad, estás también adquiriendo un pedacito de lo que es la Riviera Maya. O sea, un pedacito de lo que alcanzas a ver con tu vista, más todo lo que es la Riviera Maya, la zona de Cancún, la zona de la Costa Maya, la zona de Yucatán. O sea, al estar aquí, te puedes mover a donde sea. Y es no solamente tener una propiedad, sino un pedacito de todo lo que tienes al alcance. Fíjate en un detalle, Joel, que tú es la primera vez que grabas con nosotros. Tú estás viendo con tu vista lo que estamos ofreciendo, que es inmenso, precioso. Fíjate, la cámara no transmite lo que estamos viendo. que No le hace justicia, definitivamente. Todo es más bonito, inclusive los desarrollos, el material con el que construimos,
todo es diferente, es súper bonito a la vista. Vamos Y- a pasearnos un poquito porque aquí tenemos un gimnasio que a mí me impresionó desde el primer día que lo vi. Ese gimnasio, ¿por qué motivo me impresionó? Porque tenemos vistas al mar y vistas al polideportivo, lo vamos a ver, está ahí delante. Esta es la parte de baños, ducha, pero este gimnasio de verdad está precioso. Claro. Fíjate que tú te vengas aquí a hacer ejercicio y tú tienes todos estos cristales aquí, donde miras hacia allá, tienes mar, miras hacia acá, mira qué vista tenemos. Vistas al polideportivo, que también es gratuito, lo puedes aprovechar, y el Chedraui, que lo tenemos ahí al ladito. Estamos cerca de todo lo que tú necesitas para vacacionar, para vivir, para lo que tú quieras. Increíble, ¿eh? Fíjate que me siento raro de venir aquí porque tenía yo creo que más de un año que no trabajo. Sí, Más o menos yo creo un año que no entraba a este edificio y fíjate que nos lo pasábamos siempre aquí. sí, la verdad, cuando teníamos el edificio en venta, bueno, pues muchas de las cosas que tú y yo ofrecíamos era este lugar, enseñarles esta piscina, este gimnasio, y eso enamoraba a las siguientes ventas. ¿Te acuerdas que decíamos que iba a haber un Sí. supermercado allí? Bueno, Sí. ya es una realidad. Ahí está. Qué bueno. ¿No? Y algo, una parte fuerte de aquí de las ubicaciones es de que precisamente Playa del Carmen y toda la Riviera Maya recibe casi el 50% de todo el turismo nacional. Y pues imagínate con estas ubicaciones lo que puedes llegar a generar. Aunque este año de momento está un poco más flojo que los años pasados, pero no es algo que tiene que ser habitual, porque acordaros que en pandemia el único lugar que funcionaba era México y sobre todo la Riviera Maya. Vamos a ver el edificio de enfrente, ¿os parece? Vamos. Venga, Oye. nos vamos para allá, dime. Que está bien bonitas las vistas hacia el mar y Villanueva, ¿no? En vistas impresionantes las que tenemos desde aquí. Y encima tienes tu aire acondicionado para que no sudas tampoco. Fíjate que me gustan más las vistas desde el roof. Perdón. Es que no tienes el Estaba- micro. No, Eh, las dos vistas me encantan de ese edificio y del otro, pero siempre creíamos que esa era la mejor vista y aquel edificio también tiene una vista espectacular. Sí, lo vamos a comprobar ahora, nos vamos para allá, nos vamos al hermano. Pues aquí estamos, delante de Maimenese, tenemos el 205 que da a la parte de atrás y dos penthouse de ahí arriba, los de cada parte de aquí, esos dos últimos de ahí, son los dos últimos penthouse que tenemos a la venta. ¿El estudio en cuánto está? En $245,000. ¿Metros cuadrados? Perdón, 40 metros cuadrados. Ok, y luego tenemos los penthouse también que son de 90 aproximadamente, 80 y tantos, ¿así? Así es, están en 370. $370.000. Así es. Así que los penthouse, acordaros, es doble altura, no doble altura, sino dos partes, la de abajo con el departamento y la de arriba con la piscina y el soladero. Vamos a conocerlo por dentro. Vamos. Venga. ¿Podemos entrar en el departamento tipo estudio que está a la venta? Sí, ahorita vamos, aquí traemos el acceso. Lo vamos Ok. a mostrar, ese ya está decorado. Ah, ese está decorado, Sí, qué bueno. así es. Esta es la entrada al lobby. No hace mucho que se entregó este desarrollo, fijaros qué bonito lo dejan. Vamos a ir al ascensor y vamos a subir a la parte del departamento, el primero. De aquí del lobby, fijaros qué bonito queda con la entrada de luz ahí al final, los detalles de luz de arriba y el ascensor. Buenas. Estamos en el 205, el departamento que tenemos disponible aquí, con su baño, el baño bastante bonito, como todos los que nos ofrecen. Luego tenemos la distribución, que esto es lo que os hablaba, es diferente. Tenemos aquí la cocina, la barra americana, el closet aquí a la entrada, justo a la entrada. Entonces tenemos, con esta distribución tenemos que es más ancho la parte de donde está la cama y el sofá cama. Aquí podéis poner, si queréis, tranquilamente una mesa con 4 sillas, por si queréis tener una mesa para comer, porque también podéis emplear la barra desayunadora esta que tenemos ahí. Y bueno, pues la cama king size, lo estáis viendo amueblado, equipado y decorado, pero solamente se entrega amueblado y equipado. Ahora, si os gusta lo que estáis viendo, se puede negociar. A la hora de comprar siempre hay unas negociaciones, ¿no? Aire acondicionado, techo bastante alto, la televisión que no va incluida. Bueno, Joel, a mí me parece estupendo, me gusta mucho por la anchura que tiene. Así es, son 45 metros, $245,000, ya listo para generar retorno de inversión. Aquí, Alan, que tenemos unos cuantos departamentos puestos en renta, la gente cuando viene quedan enamorados, quedan todos contentos. Sí, la verdad que hemos tenido ya varios clientes de todos lados, seguidores tuyos, hacemos alianzas con broker, otros que ahí lanzamos campañas ponemos algún anuncio en las redes sociales y captamos a esos clientes o conocidos que ya saben que nos estamos dedicando a esto
vienen, se esperan con nosotros y se van muy contentos. Dicen que van a regresar y amenazan con hacernos publicidad con sus amigos y que van a mandar más personas. Qué bueno, fijaros la vista que tenemos. Es muy amplio el departamento, a pesar de que te digan 40 y tantos metros cuadrados. Somos ahora mismo 4 personas y las 4 personas tenemos mucha amplitud dentro del departamento. Os vais a encontrar a gusto. En este caso nos han puesto biombo, tú solo puedes poner por tu cuenta. O ellos te lo pueden poner pagando un dinerito, que es lo que vale el biombo, pero aquí podrías poner un separador y tener un poco de privacidad, ¿no? Así es. También te quería recordar que todos nuestros desarrollos aquí en Playa lo entregamos con control a distancia, ¿no? Son cuartos inteligentes, lo cual tú vas a tener control desde tu celular, quién entra, quién sale. Inclusive puedes conectar o encender el aire acondicionado aún estando en la playa y cuando llegues ya va a estar totalmente refrescado el lugar. Pues qué bueno, mira, como tiene vista interior y está en la segunda planta, lo que no va a molestar nadie, no tenéis nadie que os moleste, ahí vais a tener para poderos sentar con toda la privacidad del mundo. Y si tú quieres tener vistas al mar y disfrutar del gimnasio, disfrutar de todo, pues nos vamos al roof, os lo vamos a enseñar y ahí vamos a ir ahora a enseñárselo para que vean que eso es parte del departamento, ¿no? Claro, sí, lo que decía, no solamente estás adquiriendo un condominio dentro de un edificio, a metros de la Quinta Avenida y muy cerca del hermoso Mar Caribe, que ahorita está increíble la playa, sino que también eso que decíamos, tienes el acceso a más cosas de la región. Muy bien, pues venga, vamos a ello, vamos al roof y gracias por esos detalles, Ana. Del ascensor subimos estas escaleras y llegamos al roof. Fíjate que roof, este es el gemelo que tenemos de aquí, de este otro que hemos estado grabando ahora mismo. Área de masaje, área de camastros, camastros dentro de la piscina, pistas inmensamente preciosas al mar, justo desde aquella parte, todo esto de acá. Joel, que está hablando y tiene su micro ahí. Joel, tenemos aquí gimnasio, baños, área de... pues para sentarse a comer, de camastro, soladero. Así es, todo puesto para que vengas a disfrutar de tu condo acá en el mar. Mira nada más las increíbles vistas. No, y el mar hoy está precioso. Luego tengo ganas de irme a bañar y enseñarlo. Seguro que está sin olas, ya llevamos 4 o 5 días sin olas, el mar increíble. Y me está dando una pena irme mañana de viaje a España, tremenda, porque estoy disfrutando mucho del mar estos días. Alan. ¿Y sabes por qué está sin olas? Porque es el mes más caluroso del año. Ah, sí. De hecho, julio, parte de julio y agosto es la... ¿cómo se llama? Canícula. Canícula. Ok, y cuando está la canícula, el mar está muy tranquilo, ¿no? Porque no corre ni viento, o sea, si notas, si hay... Mira, los árboles ni se mueven. Sí, no se mueven nada, absolutamente. Mira, sí, digo aquí arriba porque pues el viento, o sea, ahí se mueve. Mira lo que se mueve, nada. Pero abajo, miren, es verdad, no se mueve nada. Nada, absolutamente. Pues lo dicho, ya conocéis otro de los lugares donde tenemos 2 penthouse y un estudio a vuestra disposición. Pero no dudéis, poneros en contacto con nosotros, os vamos a ayudar en todo lo que podáis. Y si no estáis dispuestos para esto, no pasa nada, tenemos más opciones para enseñaros, ¿es correcto, no? Correcto. Venga, pues vamos a seguir. Algo importante aquí, Alan, que digo que este desarrollo, para tener penthouse aquí detrás, que solamente deja la parte frontal, tú y yo nos estábamos quejando un poquito, porque estamos acostumbrados a que nos den los desarrollos impecables, preciosos, y cuando estaba en construcción nos estábamos quejando un poquito, pero ahora ya que está acabado, fíjate el área de bar de mesas, qué vistas tienen para sentarte aquí con la familia, todas estas vistas al mar increíbles. Y no solamente eso, el área de piscina es más grande de lo que parecía en un principio. Sí. El área de masaje, pero ahora tenemos aquí lo que es el gimnasio, un poquito pequeño, la verdad. Pero bueno, aquí está con su aire acondicionado, las máquinas que necesitas y a gusto con estas vistas al mar también desde el gimnasio. ¿Qué te parece, chaval? Pues me gusta mucho, digo, no soy muy fan de los gimnasios, entonces para mí es perfecto, pero sí, coincido contigo, debió haber sido un poquito más amplio, pero pues bueno, de que no tengas nada, a que tengas un gimnasio del tamaño que sea como amenidad en este edificio con vistas al mar, increíble. Y acuérdate, la vegetación ahora, porque está recién entregado, esta vegetación va a crecer, estas palmeras se van a poner más bonitas, esas plantas también, lo que nos rodea por aquí también van a crecer un poquito, vamos a tener vegetación también poco a poco. Así que el lugar increíble, el chavalote también está sorprendido de lo bonito que está. Bajada a la piscina de una forma tranquila, relajante, no te va a cubrir más de 1 metro y pico, así que tranquilos, por si tenéis niños los podéis vigilar y se pueden poner por aquí tranquilamente.
Está medio risa que dijiste que el chaval está sorprendido de lo bonito que está. Uno estaba mirando el espejo, viendo su reflejo. Ah, sí. Yo creo que está sorprendido de lo bonito que se ve ahí, ¿no? Está bueno, ¿no? Bueno, se ve ese reflejo. Bueno, nos vamos a otro desarrollo, se llama Midtown 360, ahí donde yo invertí también. Esta es la parte, digamos, de la, pues desde la 38 hacia la CTM. La que vamos a ir ahora a ver está más cerca de lo que es la salida del ferry, de la quinta avenida del principio. Sí. Y sobre, en vez de estar aquí detrás de la quinta y la 10, vamos a estar sobre la 25. Oye, ¿viste la diferencia de la Quinta Avenida que ahorita vamos a ir casi al principio? Sí, Ahorita estamos como... pues está aquí al lado, está aquí abajo. Y estábamos grabando hace un momento en la mitad, Ajá. en la mitad de la Quinta Avenida. Y te acuerdas otro día que grabamos un desarrollo que estábamos al final de la Quinta Avenida. Exactamente. Es muy largo, Muy, muy largo. como 8 kilómetros diría yo, 6, por ahí tiene que estar. Sí, sí. Pero bueno, nos vamos para otra zona, que es la parte más antigua. Acaba de salir una avioneta ahora, de allí, del aeródromo. Ah, sí. Vámonos. Es la Constituyentes y vamos a girar por aquí, por la 15, para ir a Midtown 360. Vamos para allá. Pasar al lado del ayuntamiento, os puedo decir más o menos la ubicación de lo que es el departamento. El departamento lo tenemos justo donde veis ese edificio naranja, por detrás, justo del edificio de detrás. Ahí al ladito está, vamos a ir un poquito más hacia adelante, esto es el ayuntamiento, la plaza. Y justo detrás de la plaza del ayuntamiento tenemos el Walmart, para que sepáis. Y luego aquí el mar se mete hacia adelante, entonces tenemos muy buenas vistas al mar. Esto es Midtown 2, que se espera entregar en un par de meses, más o menos. Este es Midtown 2, perdona, que ya está entregado, y esto es Midtown 360, que es el que se va a entregar en 2 meses. Estos de aquí ya entregados no hay ninguna disponibilidad, pero sí nos va a ayudar si subimos al roof para que veamos las vistas al mar que va a tener este también, y para que veamos por arriba cómo se ve. Son departamentos bastante amplios también, de 40 y tantos metros cuadrados, 47, pero lo que estamos ahora ofreciendo son los penthouse de ahí arriba. Tanto el de aquella esquina, solamente ¿cuántos hay a la venta? Dos de 82 metros y 90 metros, en Ok. $320,000. Son aquellos, ¿no? Son los dos de la esquina de acá, de la derecha. Los dos de la derecha. $320,000, ¿no? Los dos. Así es. Ajá, cada uno está en $320,000. Bueno, esa es la bajada del aparcamiento, esta sería la entrada al lobby, que ahora mismo está cerrada. Están trabajando los obreros, no podemos entrar a la obra en este momento, pero sí podemos, a ver si podemos entrar por este y vamos a subir al roof. Venga, ¿qué os parece? ¿Vamos? Me gusta mucho porque el diseño, por empezar, es Diferente. distinto. Los balcones son más grandes. Y si te fijas el color, estos modelos están... No todos los modelos se repiten. Se No. cambian colores, se cambian materiales, cambian diseños. No siempre son los mismos. Bueno, pues nos vamos para allá. Bueno, pues aquí tenemos la subida al lobby. Va a ser parecido a lo que es el que se va a entregar, en ese sentido, diferentes colores, eso sí, código y persona que te atiende adentro. Vamos al segundo edificio porque tiene 2 edificios en una parte de en medio, no lo vamos a poder grabar ahora, y nos vamos al roof. Donde subir del ascensor, estas dos, esta es el área de descanso, de bar, que tenemos aquí en este de acá. En el otro desarrollo tenemos gimnasio, en este no tiene gimnasio. Y el área de camastros que tenemos por aquí. Buenos días. No voy a grabar hacia la piscina porque está ocupada. Buenos días. Ahora sí, ahora ya por esta zona puedo grabar. Esto es lo que os decía, que también tenéis unas excelentes vistas al mar. Toda aquella zona y aquella parte. Y esta es la parte de las amenidades de Midtown 360, donde estamos ofreciendo esos 2 penthouse. Esta es la parte de la piscina también, va a estar muy bien. Con su parte, esta parte de aquí es para poner camastros dentro del agua. Aquí vamos a tener en la parte de atrás el área de bar y el gimnasio. Y aquí el área de soladero. ¿Qué te parece? Increíble, ¿no? Me quedo callado. Siempre que venimos hay un avance de obra considerable. Acuérdate que esta parte no estaba todavía puesta. No. Ya cuando empiezan a armar los... ¿cómo le llaman esto? Los cuadritos de Los la piscina, cuadritos, sí, no sé cómo le llaman, ahora se me olvida a azulejo. mí. El azulejo. El El azulejo azulejo. en la piscina significa Claro, que no se va, o sea, no significa que ya va a entregar el edificio. Pero que está muy cerca. Pero ya está muy cerca. Ya cuando empiezan con el armado de la piscina. En pocas palabras, cuando ya empiezan a decorar el lugar, la parte de arriba, ya han terminado la obra gris, está cerca, que sí. Sí. Aunque ellos ven esta parte que es la parte delantera, la que da al mar, pero esto es un edificio, doble edificio, con un ojo de agua en medio.
Eso ya lo hemos grabado en los avances de obra. Claro. A veces no nos fijamos que los edificios no les dan todavía como que mucho avance de obra en el exterior, porque están todos trabajando en el interior. Claro. Entonces, de alguna manera el exterior ya lo tienen controlado, entonces cuando se ponen ya a trabajar en el exterior, ya le dan forma, entonces ya es muy rápido. Sí. Pues les recordamos que estos penthouse se entregan amueblados y equipados, que en breve, 2 o 3 meses máximo, va a estar entregándose y van a poder disfrutar de ello, ¿no? Claro. Hacen apartados con $5.000, de ahí se prepara el contrato y ya se queda en la forma de pago. Así es, a la brevedad, que son $320, y pues depende, tenemos 2 opciones disponibles, ¿no? La que más te guste. Muy bien, pues con estas pistas nos despedimos, yo me voy a despedir de ellos, me voy a ir a la playa, que allí seguramente voy a empezar la grabación del día de hoy. La playa seguro que me va a enamorar, así que ¿tienes algo más que decir, Alan? No, pues nada, que vean tus videos, la verdad es que están entretenidos, la playa está hermosa, fui ayer un rato, me Qué encantó. bueno. Acuérdate que voy a estar de vacaciones, a ver si me haces algún reportaje en horizontal de alguna playa cuando vayas, ¿vale? Igualmente te digo yo, Sí. felicidades porque es la primera vez que nos vemos aquí para grabar y creo que está muy bien. No, bienvenidos, aquí vamos a estar pendientes para cualquier persona que quiera información. Venga, pues hasta luego con estas pistas. Muchos detalles que tiene un edificio como este, por eso se tarda a veces tanto de una obra en gris a su entrega. Y lo que me está diciendo Alan tiene toda la razón. Ahora está pegando el sol muy fuerte. A esta hora no trabajan en el roof, trabajan por dentro del edificio porque es imposible, de verdad. Hace mucho calor, mucho sol. Es correcto, ¿no? Sí, ahorita están todos, se oye la La maquinaria. maquinaria que está trabajando, pero están todos adentro protegiéndose del sol. Entonces en el roof yo creo que o muy temprano o por las tardes. Exactamente. Bueno, pues nos despedimos en Meetup 360. Espero que os haya gustado todo lo que hemos enseñado y aquí nos vamos otra vez a la playita. Hola a todos los que nos siguen en nuestras redes sociales. Si has visto nuestros videos en YouTube y te ha gustado alguna de las propiedades que hemos mostrado o simplemente estás pensando en invertir en la hermosa Riviera Maya, no dudes en contactarnos. En nuestro canal de YouTube podrás encontrar una gran variedad de propiedades y lugares de ensueño que pueden ser tuyos. Además, contamos con el mejor asesoramiento y atención personalizada para que encuentres la propiedad que siempre has deseado. Así que no lo pienses más y comunícate con nosotros al número que aparece en pantalla. Paco te atenderá y te dará todas las opciones y alternativas para que encuentres la propiedad de tus sueños. ¡Te esperamos! Pues aquí sigo en la playa. Espero que os haya gustado el recorrido que hemos dado. Un poquito largo, la verdad, pero me gusta daros tranquilidad a la hora de mirar un recorrido. La verdad es que los ojos los estoy cerrando más de lo normal. Me tenía que haber traído unas gafas de sol que te ayudan mucho. Siempre lo digo, pero no lo hago. A ver cuando me acuerdo a llevar las gafas de sol continuamente. Pues el agua está está impresionante. Como venía muy acalorado, sí que he notado que me está refrescando un poquito, que me baja la temperatura corporal. Estoy muy a gusto aquí dentro. Adrián acaba de salir, el chavalote no está volando el dron todavía, luego lo voy a poner. Y ya estamos a punto, a 24 horas prácticamente de irnos para el aeropuerto. Porque aunque salimos a las 8 y pico de la tarde, pero de aquí vamos a salir a las 4 y pico, que yo siempre me gusta ir con tiempo, ya lo sabéis. No quiero problemas en el control de pasaportes, por ejemplo, o en la carretera. ¿Sabéis qué pasa en la carretera aquí? El otro día estuvimos parados como 1 hora y media o así, por un accidente, cortaron la carretera. Imagínate, pues ojalá no pase nada de eso, ¿no? Pero siempre tienes que tener esa previsión, mejor llegar con tiempo, que luego te encuentres problemas en la carretera y puedas perder un vuelo internacional, que ya es, si lo pierdes nacional y internacional es peor aún. Por eso siempre os aconsejo que vayáis con 2 horas, aparte de que te esperes allí 2 horas, pues 2 horas más, por cualquier cosa que pueda pasar. Ahí se está yendo uno de los ferries que paran aquí, pero estos que paran aquí en este muelle de la Constituyentes no son ferries, digamos, para la gente de aquí al lado, sino que son de los cruceros que paran en Cozumel. Vienen a un parque de aquí de Xcaret, por ejemplo, se van al parque muy temprano y luego vuelven y ya se regresan al crucero, se montan en el crucero y ya se van de aquí de Cozumel. Así por lo menos pueden conocer Xcaret, pueden conocer Explore o esos parques que tenemos aquí al lado. Y eso lo comento porque más de uno verá ahí los ferries y dirá, ay, si puede comprar uno. No, ahí no puedes. Bueno, pues ya casi a punto de salirme. Me voy a quedar 2 o 3 minutitos más. Estoy muy a gusto aquí dentro del agua,
muy a gusto. Como decía al principio del vídeo, voy a extrañar estos baños, aunque en España hay lugares y playas fantásticas, ¿eh? El agua está un poquito más fría que aquí, aunque en esta época del año no lo creo, más o menos también. El Mediterráneo es un mar bastante caliente en verano. Me voy a mover por la zona del Mediterráneo. Si me fuera al Cantábrico o al Atlántico es bastante más frío. Y aún no tengo planificado cómo voy a hacer mi día a día allí. No tengo nada planificado. Fíjate que me faltan 24 horas y todavía no he rentado, bueno, habitaciones en un hotel, que lo tengo que hacer ahora cuando vuelva a casa en un rato. Tengo también que rentar un auto. Pero estoy con el check-in y ocurre una cosa. He hecho el check-in, le doy todos los datos ya, los envié y se me queda ahí el avioncito, como diciendo, transmitiendo, ¿no? Pero no he terminado de hacerlo. Pues ya lo tengo que dejar en casa. Luego cuando vuelva veremos a ver. Por suerte nos dio los asientos juntos, porque cuando tú eliges asiento, te cobran, a mí me querían cobrar $37 por asiento, por elegir tu asiento. Yo le di una barbaridad. Y otro detalle que os quiero contar, todas estas cosas las cuento por si os ocurre a vosotros, que no os ocurra. Yo el viernes hice una transferencia a una cuenta bancaria mía que tengo allí en Europa. ¿Para qué? Para tener euros allí en la tarjeta. Y esa transferencia esta mañana, a esta hora, todavía no la tengo ingresada en mi cuenta. Y a mí me pareció demasiado tiempo. Fui a reclamarlo y me dicen, no, si quiere que averigüemos qué ha pasado, le va a tener un costo de $35. Eso me ha dicho la chica. No, tiene que esperar porque lo normal es que esté hasta 72 horas puede estar. A partir de las 72 horas ya se puede reclamar. Digo, yo cuando pasen 72 horas, porque el sábado y el domingo no cuentan, según dicen ellos. Pues cuando pasen 72 horas yo estoy en España. A ver cómo hablamos. Dice, no, la empresa te llama. La empresa, el banco. Y bueno, y aunque me llame, fíjate el cambio de horario que hay, vete a saber a qué hora me toca allí cuando me llaman, si oigo o no oigo el teléfono en ese momento. Y la preocupación que tienes es que no sabes si dispones o no dispones de ese dinero en esa cuenta bancaria. Así que eso hay que hacerlo antes, Yo lo hice el viernes pensando que había bastante tiempo y me equivoqué en ese tema, por el motivo del fin de semana y de que me dijeron que eran 20 minutos y máximo un día que tenía la transferencia. La persona que me atendió, y hoy cuando vuelvo que no, que hasta 72 horas. Así que os podéis encontrar problemitas tontos que os hacen perder el tiempo. Pero bueno, ya este bañito me sienta de maravilla. Yo voy a salir, el chavalote está tumbadito. Qué a gusto estoy. Me da pena salirme y vamos a trabajar un poco porque voy a dejar grabado ahora mismo 2 desarrollos más para tenerlos ahí y luego compartirlos con vosotros en fechas determinadas cuando esté por allí por España. Fijaros los colores, qué bonitos, espectaculares, ¿no? Lo que sigue. Y me gusta hacer fotos desde todos los puntos de la playa, desde la orilla, desde dentro y desde cerca de la orilla. Ahora voy a hacer alguna otra por aquí. Bueno, pues el día de hoy no tengo todavía para qué reportaje, no tengo ninguno, pero os quiero contar que en estos días que me voy a salir, ojalá me enviéis algún que otro vídeo grabado en horizontal, no en vertical, sino en horizontal con el celular, y podáis compartirme cómo están las playas, un ratito, algún cenote, el lugar que estéis por aquí, por la Riviera Maya, los que estéis por aquí, porque les ayudamos a todos para que vean cómo está el día a día. Y bueno, pues aquí mientras espero que el chaval... ¿Qué te queda? ¿Todavía te queda mucho? Ya iré aterrizando. Ya está casi. Yo me estoy secando con la brisa marina que tenemos en este momento. Es una brisa suave. Por las tardes aumenta en relación a la mañana. La mañana es más tranquila, no hay nada de aire. Y por las tardes empieza a moverse un poquito. Pero fíjate qué colores más bonitos, ¿eh? Voy a hacer otra foto desde aquí. Pues ahí está aterrizando el dron, que casi no me da tiempo de grabarte, chaval. Nos vamos ya para el carro. Espero que os haya gustado este rato de playa. Os pongo el vuelo de dron en Chavalote por aquí al lado, apolado, ¿no? Me fui hasta la Constituyentes y grabé también por aquí cerca. Ok, pues venga, el vuelo de dron del Chavalote. Es hora de elevarnos a nuevas alturas. Interrumpimos este video para brindarte una perspectiva única y asombrosa. Prepárate para deleitarte con las impresionantes tomas aéreas capturadas por el dron de Alex. Ya sea desde la hermosa Riviera Maya o cualquier rincón del mundo, una cosa es segura, te encantará verlo todo desde las alturas.
Siente la emoción de volar sobre el horizonte, admirar playas de aguas cristalinas, ciudades vibrantes y paisajes naturales que te dejarán sin aliento. Las imágenes capturadas desde el dron de Alex nos regalan una nueva perspectiva de belleza y grandeza. Así que, sin más preámbulos. Venga, chavalón. Permítete disfrutar de estas vistas inigualables y contemplar la grandeza de nuestro planeta desde una perspectiva que solo el dron de Alex puede brindarte. Esperamos que hayas disfrutado de esta pausa aérea en nuestro video. Ahora, regresemos a explorar las emocionantes oportunidades que te esperan en la Riviera Maya y más allá.
could hop into the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be One day I'll be yours. I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised.
Saludos cordiales a todos nuestros apreciados clientes que han depositado su confianza en invertir en una propiedad en la hermosa Riviera Maya. Hoy queremos tomar un momento para recordarles un detalle importante que puede hacer una gran diferencia en su experiencia de inversión. Sabemos que han estado atentos a las increíbles oportunidades que presentamos en el canal de Paco en Riviera Maya, y eso nos llena de gratitud. Si alguna vez encuentran una propiedad que les atrae a través de nuestro canal y están considerando dar el paso para hacer esa inversión tan emocionante, les pedimos que se comuniquen directamente con Paco. Esto es vital para asegurar que su experiencia sea óptima y que todos los detalles estén perfectamente alineados con sus expectativas. A veces, puede surgir la idea de que contactar directamente a la inmobiliaria podría llevar a un mejor precio. Sin embargo, queremos compartir con ustedes que manejamos los mismos precios, y lo que es aún más importante, cuando eligen comunicarse directamente con Paco, evitamos una situación desafortunada. Permítame explicar, si deciden tratar directamente con la inmobiliaria, corremos el riesgo de que la venta de la propiedad sea asignada a otro broker. Esto no solo afecta mi trabajo y dedicación, sino que también resulta en la pérdida de la comisión que, por derecho, corresponde a la persona que les ha brindado atención personalizada desde el principio, Paco. Nuestro objetivo es que su experiencia sea excepcional en todos los aspectos, desde el descubrimiento de la propiedad hasta el proceso de inversión y más allá. Al mantener la comunicación directa conmigo, garantizamos que su inversión esté respaldada por un equipo dedicado y comprometido en hacer que esta experiencia sea lo más fluida y satisfactoria posible. Así que, recuerden, si una propiedad les roba el corazón a través del canal de Paco en Riviera Maya y están considerando invertir en ella, no duden en comunicarse directamente con Paco. Estoy aquí para responder a sus preguntas, guiarlos en el proceso y asegurarme de que obtengan el máximo valor de su inversión. Gracias por ser parte de esta emocionante travesía en la Riviera Maya. Espero ansiosamente su comunicación y la oportunidad de ayudarles a lograr sus sueños de inversión. Hasta pronto y un abrazo cordial. Pues esta arena no suele quemarte mucho los pies, pero hoy está tan fuerte el sol que en ciertos lugares sí que notas que está bastante caliente. Cuando vayamos a España ahí sí que vas a saber que quema la arena, ¿eh? Es muy diferente a esta. Muy diferente porque esta es de arrecife y se ventila sola. Pero bueno, pues nos despedimos ya. Yo creo que hasta que volvamos por aquí. Mañana saldremos quizá a la playa un ratito por la mañana a darnos el último chapuzón. Ya sabéis que tenéis aquí las dos palapitas en la entrada. ¿Qué significa soy playa platino? Dice, soy playa de la 38, soy playa platino. No sé exactamente qué significa. Pero bueno. Hasta dentro un rato. Me dice, chaval, graba esto porque aquí alguno que esté viendo el vídeo, si ve este gatito, hasta 20.000 pesos de recompensa. Se llama Taro. Y la verdad que se ve lindo el gato. Bien cuidado. Bueno, pues ahí seguimos. Qué bueno tener el coche en la sombra. Pues las 8:40 de la tarde, estamos aquí en la Constituyentes, al lado de la Quinta Alegría. Vamos a bajar abajo al muelle, porque esta noche queremos volar el dron. Hay luna llena, está preciosa, está ahí arriba, ya la veis. Y vamos a ver qué tal se hacen las tomas de vuelo de dron. Y luego más tarde podemos ir aquí a la Quinta a pasear un poco, ya como despedida. Venga, nos vamos al muelle, que seguro que está oscura. Lo importante es la toma del vuelo de dron. Bueno, chaval, ahí está el vuelo de dron. Voy a acercarme un momento al lado del mar. Bueno, pues ya veis que no se ve mucho. Hay gente despidiendo el día aquí, sobre todo mirando la luna llena. La luna llena que queda espectacular ahí encima del mar. El mar que está muy tranquilo y muchos lo aprovecharán hasta para bañarse seguramente, aunque aquí no lo recomiendo porque por aquí está lleno de rocas. Pero fijaros, bueno, no lo podéis ver,
Pero aquí hay mucha gente parada, más que durante el día. Fijaros qué bonito. Voy a hacer una foto con el celular. Bueno, pues nos vamos donde está el chavalote con su vuelo de dron. Creo que no voy a poderme parar en la Quinta Avenida. Me hubiera gustado pararme, pero he tenido un problema en una rueda del auto que me está perdiendo aire. Y ahora mismo le voy a poner aire, pero no me va a aguantar. Resulta que toqué un bordillo un poquito y se rompió. A veces los bordillos están muy afilados, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Pues así tenemos el coche, ahora mismo pinchadito, pérdida de aire. Aquí ha tocado, se ha hecho un agujero, aquí, justo aquí. Y aunque lo hinche, pierde el agujero por ahí. Bueno, chaval, ese dron ya estás a punto de aterrizarlo. Sí, está aquí arriba. Bueno, no sé si veréis algo, pero ahí va a aterrizar el dron, el chavalote. Aquí os pongo el vuelo nocturno de Alex, aprovechando que hay luna llena. Espero que os guste. Y ya creo que despidiendo el vídeo del día de hoy. Ahora me toca aquí media hora con la refacción esta, pero bueno, con el cambio de rueda. Prepárate para explorar la maravillosa Riviera Maya como nunca antes. Alex el Chavalón y su increíble dron en un emocionante vuelo por este paraíso tropical. Alex te lleva a alturas insospechadas para que descubras toda la majestuosidad que ofrece la Riviera Maya. Desde sus playas de ensueño hasta sus selvas exuberantes, este lugar tiene algo para todos. Pero eso no es todo. Alex también te proporciona información valiosa sobre el clima en tiempo real. Puedes obtener detalles precisos sobre las condiciones climáticas en la Riviera Maya. ¿Preocupado por el sargazo? No te preocupes. Alex monitorea minuciosamente las costas para brindarte información actualizada sobre la presencia de sargazo en esta época del año. Venga con el vuelo chavalón.
Bienvenidos a nuestro video sobre por qué es una excelente idea invertir en una propiedad en la hermosa Riviera Maya. ¿Alguna vez te has preguntado si hay una forma más rentable de utilizar tus ahorros en lugar de dejarlos en el banco? En este video, explicaremos cómo invertir en una propiedad en la Riviera Maya puede brindarte una mayor plusvalía y un futuro financiero más sólido. Comencemos. 1. Plusvalía y crecimiento del valor. Una de las principales razones para invertir en una propiedad en la Riviera Maya es su impresionante plusvalía. La demanda turística en esta región sigue en constante crecimiento, lo que aumenta el valor de las propiedades año tras año. 2. Rentabilidad a través de la renta. Una gran ventaja de invertir en una propiedad en la Riviera Maya es la posibilidad de generar ingresos pasivos a través de la renta. La Riviera Maya es un destino turístico popular, lo que garantiza una alta demanda de alquileres vacacionales. 3. Diversificación de inversiones y seguridad financiera. Además de obtener plusvalía y generar ingresos a través de la renta, invertir en una propiedad en la Riviera Maya te brinda una sólida diversificación de inversiones. Al diversificar tus inversiones con una propiedad en esta región, reduces los riesgos y aumenta la seguridad financiera a largo plazo. En resumen, invertir en una propiedad en la Riviera Maya es una opción inteligente para aquellos que desean obtener una mayor plusvalía, generar ingresos a través del alquiler y diversificar sus inversiones. A diferencia de dejar tus ahorros en el banco, una propiedad en la Riviera Maya te brinda la posibilidad de disfrutar de su belleza, rentar a turistas y siempre contar con la seguridad de que su valor de reventa continuará aumentando. No pierdas la oportunidad de asegurar tu futuro financiero invirtiendo en la Riviera Maya hoy mismo. Comunícate al teléfono que aparece en pantalla o escanea el código QR que aparece en pantalla que te enviará directamente con Paco, quien resolverá todas tus dudas.